¿Sabías que hay coros cristianos que en lugar de atraer la presencia de Dios pueden abrir puertas a la confusión, la escasez y la desgracia? No todos los cánticos que se entonan en nombre de Dios están alineados con su verdad. En Proverbios 18:21 leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta escritura nos revela una verdad profunda. Lo que declaramos con nuestra boca tiene consecuencias espirituales reales. Hoy veremos cómo ciertas letras, aunque envueltas en melodías devocionales, contradicen la palabra y refuerzan declaraciones de derrota, pobreza y maldición. Te mostraremos cómo identificar estos coros, por qué son peligrosos y qué dice la Biblia sobre el poder de la adoración verdadera. Hay coros que suenan espirituales, pero están vacíos de verdad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de una adoración limpia y poderosa? Muchas personas no se imaginan que un coro cristiano repetido domingo tras domingo pueda estar sembrando palabras contrarias a la voluntad de Dios en sus vidas. A lo largo de los años hemos creído que mientras el canto mencione a Dios, todo está bien. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay alabanzas que, lejos de atraer la presencia divina, están edificando fortalezas de miseria, ruina y confusión en el alma? Lo que sale de nuestra boca tiene poder, y la adoración no es una excepción. En realidad, es uno de los actos más espiritualmente significativos que podemos realizar. Por eso el enemigo ha sido tan intencional en infiltrar mensajes disfrazados de piedad, usando coros emocionalmente atractivos, pero teológicamente errados. No se trata de gustos musicales ni de estilos litúrgicos. Estamos hablando de una guerra espiritual silenciosa, una batalla por lo que declaramos, por lo que creemos y por lo que le damos permiso a operar en nuestra vida. Desde el principio, Dios diseñó la adoración como un acto santo, puro, orientado a exaltar su gloria y a establecer su gobierno en la tierra. Por eso Satanás, siendo originalmente un querubín protector, encargado de liderar la alabanza en el cielo, no toleró que esa gloria no fuera para él. Su caída, narrada simbólicamente en Isaías 14:13-14, fue producto de su deseo de desviar la adoración que solo le corresponde a Dios. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo, dijo. Su ambición no era otra cosa que apoderarse del corazón de los adoradores. Y ese plan continúa hasta hoy, pero de maneras mucho más sutiles. Una de las estrategias más efectivas que ha usado en tiempos modernos es contaminar la adoración a través de letras que, aunque parecen humildes, en realidad niegan el carácter de Dios. Se disfrazan de espiritualidad, pero están llenas de derrotismo, resignación y teología falsa. En muchos casos no lo notamos porque lo envolvemos todo con la excusa de que Dios conoce el corazón. Sin embargo, Jesús mismo advirtió en Mateo 15:8: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No todo canto es honra. No toda letra que menciona a Dios lo glorifica. Algunas lo reducen, lo distorsionan, incluso lo contradicen. Y eso tiene consecuencias. He conocido personas que por años cantaron frases como: aunque todo me falte, yo te alabaré, creyendo que eso agradaba al Señor. Pero lo que no sabían es que al declarar que todo puede faltar, estaban abriendo la puerta a la pérdida constante, a relaciones quebradas, a economías destruidas, a una vida sostenida en la escasez, como si fuera parte del plan de Dios. Lo repitieron tantas veces que comenzaron a vivirlo. Su adoración estaba profetizando
desgracia en lugar de proclamar victoria. Claro que la fidelidad a Dios en medio de la prueba es valiosa, pero lo que muchos hacen no es fidelidad, es aceptación errónea de la calamidad como voluntad divina. Y eso es peligrosísimo. La palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el oír, Romanos 10:17. Y lo que escuchamos de forma constante, especialmente si lo repetimos, forma parte de nuestra fe activa. Entonces, si un coro que repites cada semana dice que ya no puedo más, me rindo al dolor, eso es lo que vas a terminar creyendo. Sin darte cuenta, estarás usando la adoración para validar una identidad que Dios nunca te dio, la del quebrantado sin esperanza, la del esclavo resignado. Y cuando esa identidad se establece, se activa también un ciclo espiritual de derrota, que no se rompe simplemente cambiando de palabras, sino renovando el entendimiento. Proverbios 18:21 declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué frutos estás viendo en tu vida? Si cada vez que cantas le estás diciendo a tu alma, que el fracaso es parte del proceso, que la miseria es compañera del cristiano, que la tristeza es inevitable, entonces no te sorprendas si eso es lo que comienza a brotar a tu alrededor. Dios no se complace en verte vivir en ruinas. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero si tu canto exalta la pérdida más que la promesa, estás permitiendo que el ladrón tenga voz en tu adoración. Recuerdo la historia de una mujer que servía fielmente en su iglesia. Todos los domingos dirigía la alabanza con una voz hermosa y un corazón dispuesto. Sin embargo, su vida estaba marcada por una constante cadena de pérdidas. Trabajos que no duraban, relaciones que se rompían sin explicación, enfermedades que venían una tras otra. Un día, durante una oración de liberación, el Señor reveló algo que ella jamás había considerado. Durante años había cantado desde lo más profundo de su alma un coro que decía: si me quitas todo, igual seguiré, como si el despojo fuera parte del trato. Aquella letra, inspirada por la experiencia de Job, no era mala en sí, pero al convertirla en declaración constante, había sellado en su espíritu la idea de que perder era espiritual. Nunca lo había cuestionado. Creyó que esa era su cruz, pero en realidad había convertido una frase en un pacto inconsciente de ruina. El día que rompió con esa declaración, su vida comenzó a cambiar, no por magia, sino porque su fe empezó a alinearse con las promesas de restauración, provisión y propósito que Dios había preparado para ella. El problema no es la letra poética, es el contenido espiritual que carga esa poesía. Satanás no necesita que cantes canciones abiertamente malignas. Le basta con que declares cosas erradas con convicción. Él conoce la ley espiritual de las palabras. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, cada palabra que salió de su boca fue escritura. No improvisó, no cantó desde la emoción, respondió con verdad. En Mateo 4:4 leemos: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que sale de su boca debe ser también la que sale de la nuestra. Pero si nuestras canciones no salen del corazón de Dios, sino del corazón herido del hombre, entonces estamos edificando altares emocionales, no espirituales. Pablo escribió en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué significa eso? Que nuestros cánticos deben tener contenido doctrinal, verdad revelada, propósito edificante,
Pero muchos de los coros actuales son simplemente repeticiones emocionales vacías, sin fundamento, sin dirección bíblica. Y lo más peligroso es que al repetirlos una y otra vez, les damos autoridad espiritual. No se trata de dejar de cantar, se trata de cantar con discernimiento, de no permitir que tu adoración sea manipulada por la melancolía o por experiencias mal interpretadas, porque el enemigo no teme tanto a tu canto fuerte, sino al canto correcto. Aquel que proclama la victoria de Cristo, aquel que exalta su carácter fiel, aquel que destruye mentiras con verdad. Esos son los cánticos que sacuden el infierno. Los otros, aunque tengan ritmo, aunque produzcan lágrimas, no tienen peso en lo espiritual. Muchos creyentes están viviendo debajo del nivel que Dios ha diseñado para ellos, simplemente porque han aceptado, mediante la adoración, una identidad que no les corresponde. Le cantan a un Dios lejano, ausente, que parece disfrutar de verlos sufrir. Y lo hacen porque eso es lo que han aprendido a cantar, pero eso no es lo que enseña la Escritura. Salmo 23, 1 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sin embargo, hay coros que dicen lo contrario. Hay letras que dicen: aunque no tenga nada, yo seguiré. Y no como una expresión de fe, sino como una aceptación de la escasez como algo permanente. Eso no es fidelidad, es fatalismo. Cuando cantas algo con el corazón, lo sellas en tu espíritu. No es solo melodía, es un acto de acuerdo espiritual. Y muchos creyentes están en acuerdos con la miseria, con el abandono, con la tristeza, no porque lo deseen, sino porque lo han cantado con sinceridad, sin cuestionarlo. Por eso este mensaje es tan importante, porque Dios quiere abrir tus ojos, no para que dejes de cantar, sino para que cantes con verdad, con poder, con identidad. Este es el tiempo de una adoración limpia, una adoración que no se conforma con repetir lo que suena bonito, sino que escoge cuidadosamente cada frase, cada declaración, cada verso, para asegurarse de que está proclamando lo que el cielo respalda. Ya no podemos darnos el lujo de cantar lo que emociona, pero no edifica. Nuestra generación necesita cánticos proféticos, cargados de verdad, que rompan cadenas, que sanen corazones, que levanten el espíritu de los quebrantados. La adoración es una herramienta espiritual poderosa, pero también puede ser un arma de doble filo si no se utiliza con sabiduría. Por eso, antes de abrir tu boca para cantar, pregúntate: ¿lo que voy a declarar está alineado con la palabra? ¿Está fortaleciendo mi fe o reforzando una mentira? ¿Está glorificando a Dios o alimentando mi dolor? Porque no todo lo que suena piadoso lo es. A veces lo que parece rendición, en realidad es desesperanza. Y Dios no habita en la desesperanza. Habita en la alabanza genuina, aquella que se levanta en medio de la batalla para proclamar que Él sigue siendo fiel. La próxima vez que te encuentres repitiendo un coro popular, detente. Escucha lo que estás diciendo, evalúalo con las Escrituras. Porque tal vez, sin darte cuenta, estás reforzando la misma oscuridad de la que le pides a Dios que te libre. Y si eso es así, no es tiempo de silencio, es tiempo de corrección, de purificar nuestra alabanza, de tomar de nuevo el control espiritual de lo que proclamamos. Porque tu voz tiene poder, tus canciones tienen poder, y tu adoración puede ser el puente a tu victoria o la cadena que refuerza tu prisión. ¿Estás listo para cantar con entendimiento y verdad? Porque el cielo está atento y también el infierno. La segunda gran verdad que debemos enfrentar cuando hablamos de los coros cristianos que atraen ruina, pobreza y confusión espiritual es que no estamos lidiando solo con melodías, sino con declaraciones, con palabras cargadas de poder, pronunciadas por bocas sinceras, pero muchas veces mal dirigidas. La Escritura es clara y no deja espacio a dudas. Lo que sale de nuestra boca tiene el poder de edificar o destruir. En Proverbios 18:21 leemos: la muerte y la vida
están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta no es una metáfora decorativa, es una advertencia directa del cielo. Cada vez que cantamos, profetizamos. Cada frase entonada no es solo una parte de una canción, es una semilla espiritual lanzada al terreno de nuestra vida, esperando producir su fruto. Cuando un coro repite frases como ya no tengo fuerza, me rindo ante el dolor, todo se ha perdido, pero igual cantaré. Esas palabras no quedan suspendidas en el aire, se convierten en decretos, en afirmaciones espirituales que, si no están respaldadas por la verdad de la palabra de Dios, dan legalidad a la mentira, abren puertas al desánimo, al desgaste emocional, a la ruina en lo invisible. Porque aunque el canto parezca piadoso, si su contenido niega el poder, la promesa y la fidelidad de Dios, no puede producir vida. Por el contrario, se convierte en un instrumento que, en lugar de levantar, deprime, que en lugar de afirmar la fe, fortalece el temor, que en lugar de declarar victoria, perpetúa la derrota. Jesús mismo dijo en Mateo 12, 36 a 37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este principio también se aplica a lo que cantamos, lo que muchos consideran inofensivo, lo que repiten sin pensar porque así dice la canción. Puede estar marcando su atmósfera espiritual de manera invisible, pero contundente. Las canciones no son simplemente una forma de expresión, sino un vehículo que transporta convicciones, teología, verdades o errores directamente al alma. La palabra de Dios es viva y eficaz. En Hebreos 4:12 se declara que es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando esa palabra es cantada, se activa como una espada profética, penetrando corazones, abriendo caminos, desatando promesas. Pero cuando las palabras entonadas no vienen de la palabra, sino de la emoción, de la frustración o del dolor sin redención, esa espada se vuelve en contra. En lugar de cortar cadenas, corta la esperanza. En lugar de abrir cielos, cierra los oídos espirituales. Porque la fe no se edifica en frases que glorifican el quebranto como un estado permanente, sino en declaraciones que exaltan el poder restaurador de Dios. En el Salmo 19, 14, el salmista eleva una súplica que debería estar en el corazón de todo adorador. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esa oración no se limita al momento de la prédica, sino también al momento de la alabanza. Porque lo que cantamos también debe ser grato ante Dios. No podemos declarar con música lo que nunca aceptaríamos como enseñanza. No podemos vestir con melodía lo que es teológicamente incorrecto y esperar que el cielo lo respalde. La adoración verdadera no se mide por la emoción que provoca, sino por la verdad que contiene. Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 29, escribió: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si eso aplica a la conversación cotidiana, cuánto más a los coros que cantamos como iglesia. Cada coro es una declaración colectiva, es un acto espiritual comunitario que eleva o arrastra, que sana o hiere, que edifica o corrompe. Por eso el enemigo ha sido tan sutil. No ha atacado la alabanza frontalmente, ha infiltrado las letras, ha sembrado conceptos que parecen piadosos, pero que, al ser repetidos con sinceridad, producen desalineación con la palabra. Cantar que se ha perdido todo y que uno ha sido abandonado puede parecer una expresión de entrega, pero si no está fundada en la verdad del Dios que restaura, se convierte en una declaración de desamparo permanente. La adoración jamás fue diseñada para reafirmar nuestras debilidades como verdades eternas. Fue creada
para magnificar a Dios por encima de nuestras circunstancias. Fue diseñada para declarar su soberanía, su cuidado, su justicia, su provisión. En ningún lugar de las Escrituras se presenta la adoración como un lamento sin propósito. Incluso los salmos más angustiados concluyen con esperanza. Aún en medio del clamor el tono cambia y el salmista afirma la fidelidad la fidelidad del Señor. Cuando la iglesia canta coros que no terminan con fe, está proclamando derrota. Y esa proclamación tiene consecuencias. En la atmósfera espiritual las palabras liberan. En Jeremías 1, 9 a 10, Dios le dice al profeta: Aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Si las palabras de un hombre pueden tener ese poder cuando vienen de Dios, ¿qué ocurre cuando las nuestras vienen de la incredulidad, de la tristeza sin redención o de la costumbre litúrgica vacía? La alabanza no es un adorno del servicio, es una proclamación. Y en lo espiritual, lo que se proclama se establece. Si cantamos ruina, cosechamos ruina. Si declaramos abandono, caminamos bajo una nube de rechazo. Si exaltamos el quebranto como virtud permanente, nos alejamos del Dios que vino a sanar los corazones rotos. Isaías 61:1 lo declara con claridad. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos. Ese es el propósito de la unción: levantar, restaurar, liberar. ¿Cómo puede un coro que contradice esa misión ser considerado adoración aceptable? Es hora de examinar el contenido espiritual de lo que cantamos. Porque si nuestras palabras no están de acuerdo con el propósito de Dios, estamos elevando altares con nuestras bocas que no le pertenecen a Él. Y esos altares, aunque estén dentro de templos, no son santos. La adoración verdadera no nace del dolor sin esperanza, sino del conocimiento de que Dios transforma ese dolor en gozo. No es la exaltación del sufrimiento como identidad, sino la proclamación del poder divino que redime todo sufrimiento y lo convierte en testimonio de gloria. En 2 Corintios 4:13, Pablo dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hablar es manifestar fe. Cantar también lo es. Si creemos lo correcto, declararemos lo correcto. Pero si creemos mentiras disfrazadas de humildad, terminaremos declarando ruina en nombre de la piedad. Por eso, no todo lo que suena espiritual lo es. El enemigo sabe que no puede impedir que adoremos, pero ha intentado pervertir el contenido de esa adoración para que en lugar de vida produzca confusión. Cantar con verdad no significa negar la realidad, sino proclamar la autoridad superior de la palabra por encima de esa realidad. David lo entendía. En el Salmo 42, su alma está abatida, su espíritu quebrantado, pero aún así declara: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La alabanza, incluso en el dolor, no es para perpetuar el dolor, sino para declarar que hay salvación, que hay esperanza, que hay restauración en camino. Los coros que niegan esa esperanza, que repiten sin cesar el dolor, sin proclamar la redención, se convierten en cadenas melódicas. No son actos de fe, son himnos de resignación. Y Dios no nos llamó a la resignación, sino a la transformación. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
Esa renovación comienza también con lo que declaramos en la adoración, porque si cambiamos la letra pero no renovamos la mente, volveremos a repetir los mismos errores con diferente ritmo. Dios desea una iglesia que adore con entendimiento, que cante con discernimiento, que proclame con autoridad. Una iglesia que entienda que las canciones son también oraciones, son también decretos, son también actos proféticos. Y que como tales deben pasar por el filtro de la verdad. No se trata de cantar bonito, sino de cantar lo correcto. Porque el enemigo no teme a una voz afinada, sino a una voz alineada. Una voz alineada no repite lo que está de moda, sino lo que está escrito. No proclama lo que siente, proclama lo que cree. Y cree lo que la palabra dice, no lo que la emoción sugiere. Esa es la diferencia entre una adoración que transforma y una adoración que estanca. Entre una alabanza que libera y una que esclaviza. La palabra cantada con fe tiene el poder de romper yugos. Pero las letras que niegan esa palabra, aunque se disfracen de devoción, no tienen ese poder. Volver a la pureza de la adoración es volver al poder de la palabra. Es entender que lo que declaramos con nuestra boca, especialmente en la alabanza, establece un ambiente espiritual. Y ese ambiente puede ser cielo o puede ser desierto. Puede ser victoria o puede ser ruina. Todo depende del contenido, del origen, de la verdad detrás de la melodía. Cada palabra que cantas importa. Cada verso que proclamas en adoración establece algo en tu espíritu. Que ese algo esté alineado con la vida que Dios quiere darte. Porque el que canta también siembra. Y el fruto de lo que siembras con tu voz será evidente, para bendición o para juicio. Ahora que lo sabes, ¿qué palabras vas a sembrar en tu próxima adoración? Porque el cielo escucha, pero también responde. Y el mundo invisible se mueve al ritmo de lo que declaras. Que tu canto active la vida, no la ruina. Que tus labios proclamen victoria, no derrota. Porque Dios no diseñó tu voz para repetir miseria, sino para anunciar su gloria. Hay coros que no solo comunican ideas erradas, sino que se han convertido en una exaltación continua del sufrimiento humano sin redención. Canciones que no levantan el espíritu, sino que lo hunden más en la desesperanza. No son himnos de adoración, sino lamentos perpetuos que giran en torno al dolor como si este fuera el destino final del creyente. Pero en la revelación de las Escrituras, el sufrimiento jamás aparece como un fin en sí mismo. Cada vez que se menciona el quebranto, está ligado a una promesa de restauración, a un mover divino de consuelo, a un propósito mayor. Cuando la adoración pierde esa perspectiva y convierte el dolor en el centro del mensaje, está desviando la mirada de Cristo y posicionando al alma humana como protagonista de su propia miseria. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que atravesaron aflicciones profundas, pero nunca se quedaron detenidos allí. El clamor de los salmos no es un lamento sin dirección, sino una súplica que termina reconociendo quién es Dios en medio de la crisis. El Salmo 30:5 afirma: porque su enojo dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Este versículo no niega el sufrimiento, pero establece un límite. Declara un tiempo para el llanto, pero también una certeza de que la alegría lo reemplazará. Cuando un coro insiste en eternizar la noche sin anunciar el amanecer, se está saliendo del lenguaje del reino y abrazando una narrativa derrotista que contradice la naturaleza de Dios. Jesús en su ministerio terrenal no negó el sufrimiento, lo vivió, lloró, fue quebrantado, pero cada una de sus acciones estaba orientada a mostrar que el reino de Dios no se establece en la tragedia permanente, sino en la transformación. En Lucas 4:18, cuando declaró su propósito, al leer del profeta Isaías, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El objetivo de esa unción no era acompañar el quebranto con lágrimas, sino sanarlo. No era aceptar el dolor como identidad, sino ofrecer una salida. Por tanto, toda adoración que no refleja esa unción redentora, esa dirección de sanidad y restauración está incompleta. Y lo que está incompleto no puede ser una ofrenda aceptable ante Dios. El sufrimiento sin propósito produce amargura y la adoración contaminada por amargura se convierte en un acto estéril. Las letras que giran en torno a frases como estoy roto y seguiré así, no tengo nada, pero eso es mi adoración. O no veo luz, pero igual cantaré en oscuridad. Son frases que, aunque parecen devoción, están impregnadas de resignación. No enseñan a confiar, sino a conformarse. No proclaman la fidelidad de Dios, sino la aparente gloria de permanecer herido. Pero el reino de Dios no se manifiesta en un pueblo que canta su dolor, sino en uno que proclama la victoria del Cordero aún en medio del valle. El apóstol Pablo experimentó prisiones, naufragios, persecuciones y múltiples pruebas. Sin embargo, en Filipenses 4, 11 a 13, escribe: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esta afirmación nace del sufrimiento, pero no lo celebra como destino, sino como oportunidad para manifestar la fuerza de Cristo. La alabanza verdadera no consiste en describir detalladamente la aflicción, sino en declarar el poder de Dios que opera en medio de ella. Los coros que detienen la mirada en el dolor sin señalar la promesa no están guiando a la presencia de Dios. Están atrapando al alma en una cárcel emocional adornada con música. Los creyentes necesitan entender que cantar no es solo una expresión de estado emocional, sino una herramienta espiritual que da forma a lo que se cree. Si una congregación entona por años canciones que elevan el quebranto como forma de espiritualidad, esa congregación estará formada por personas que no esperan restauración, sino que han normalizado la tristeza como identidad. Pero la identidad del Hijo de Dios está sellada por la adopción, por la gracia, por la esperanza viva. En el 1 Pedro 1:3 se afirma: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza viva no canta como quien ha sido derrotado, sino como quien, aún golpeado, sabe que su redención está cerca. La alabanza centrada en el sufrimiento no redime, solo repite. No eleva al espíritu, lo deja inmóvil en una constante repetición de heridas. Las Escrituras muestran que el clamor tiene poder, pero también muestran que el clamor sin fe es solo ruido. En Hebreos 11:6 se dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si se canta desde la herida, pero sin fe en la sanidad, se está acercando a Dios con labios, pero no con corazón creyente. El canto puede ser emocionalmente impactante, pero espiritualmente estéril. No edifica, no transforma, no libera. Los cánticos de lamentación existen en la Biblia, pero siempre tienen un giro. El libro de Lamentaciones, profundamente doloroso, termina con un llamado a la restauración. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Lamentaciones 5:21. Ese llamado al retorno, al inicio, al diseño original, es lo que falta en muchos coros modernos que se quedan repitiendo la ruina como si el Evangelio no ofreciera más que consuelo para seguir herido. Pero el Evangelio no es solo consuelo.
es resurrección. No es solo una mano que acaricia al caído. Es una voz que le dice, levántate y anda. Cuando la adoración olvida esa verdad, se vuelve una forma de idolatría emocional, porque comienza a exaltar la experiencia humana por encima de la verdad divina. El dolor se vuelve un altar y la tristeza una bandera. Pero en Cristo no fuimos llamados a ser portadores de tristeza, sino embajadores de reconciliación. En 2 Corintios 5:20 se declara, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cómo puede alguien cumplir ese ministerio si su canto siempre refleja derrota, si su alabanza siempre termina en oscuridad? La reconciliación implica transformación, implica restauración de la identidad, implica una adoración que refleja al Dios que sana. El enemigo no necesita robarte la alabanza si puede deformarla. Si logra que en tu boca haya canciones que saltan el sufrimiento sin redención, entonces ha ganado un espacio. No necesitas dejar de cantar para caer en error, solo necesitas cantar lo equivocado con sinceridad, porque la sinceridad sin verdad no tiene poder de edificación. El propósito de Dios no es que repitamos nuestra miseria, sino que declaremos su majestad. No se trata de negar el proceso doloroso, sino de no permitir que el proceso se convierta en un lugar de residencia espiritual. Porque los que habitan en el valle del dolor, cantando su permanencia allí, olvidan que la voluntad de Dios es sacarlos a espacios de vida. En Salmo 126, 5-6 se declara, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Las lágrimas no son el destino, son parte del proceso. El canto del que siembra con llanto no debe ser un canto de lamento perpetuo, sino uno que anticipa la cosecha con gozo. Cuando los coros no reflejan ese desenlace, están sembrando desesperanza, están enseñando a vivir en la semilla sin esperar la cosecha. Pero Dios no es un sembrador de ruinas, es un hacedor de milagros. El que comienza la obra la perfeccionará. Y eso también debe ser cantado, proclamado, declarado con poder. El reino de Dios no avanza con cantos que celebran la miseria espiritual. Avanza con cánticos de victoria, con himnos que proclaman la fidelidad de Dios aún en medio de la prueba. En Isaías 54:1, el profeta dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo. La canción no nace del resultado visible, sino de la promesa. El canto no se eleva desde el vientre lleno, sino desde la fe en que Dios cumplirá su palabra. Así es como se canta desde el reino. No porque todo se vea bien, sino porque el corazón ha creído que Dios lo hará. La adoración verdadera es anticipación, es expectativa. Es un eco del cielo en la tierra. No es una repetición del dolor humano, sino una declaración del poder divino. Cuando el canto gira eternamente en torno a la tristeza, no está proclamando el reino, está normalizando el cautiverio. Pero Cristo vino a libertar a los cautivos, a romper cadenas, a abrir cárceles. Y la alabanza debe reflejar ese mover de libertad. Debe ser una señal profética del reino en medio del desierto. Una bandera en alto que dice, el gozo viene, la restauración es segura, el Dios de los ejércitos pelea por nosotros. Las canciones que no muestran a ese Dios, que no proclaman su poder, que no señalan el final glorioso de cada proceso, no están alineadas con el Evangelio.
Porque el Evangelio no termina en cruz, sino en tumba vacía. No termina en quebranto, sino en resurrección. La adoración que permanece en el dolor sin anunciar la resurrección está incompleta. Es una sombra sin luz, una oración sin respuesta, un eco sin dirección. Y el pueblo de Dios ha sido llamado a cantar con dirección, con propósito, con entendimiento. Cantar no es solo un acto de devoción, es un acto de guerra espiritual. Lo que se canta se activa, lo que se proclama se establece. Por eso en cada línea, en cada verso, en cada estribillo, debe haber verdad. No emoción disfrazada, no dolor romantizado, no resignación espiritual. Debe haber palabra viva, declaración profética, esperanza anclada en el carácter de Dios. Solo entonces la adoración será lámpara en medio de la oscuridad, guía en medio del caos, victoria en medio del valle. Porque Dios no habita en las canciones del sufrimiento perpetuo, sino en las alabanzas del pueblo que cree que Él cambia el lamento en danza, la ceniza en corona, la ruina en testimonio. Esa es la canción que transforma. Esa es la adoración que rompe cadenas. Esa es la voz que el cielo respalda. Una de las formas más sutiles mediante las cuales el enemigo ha logrado infiltrar confusión en la adoración del pueblo de Dios es por medio de letras que, sin parecer dañinas, en realidad proclaman escasez, abandono y una imagen distorsionada de la naturaleza del Padre. No se presentan como blasfemias abiertas ni como himnos de rebeldía. Se esconden bajo melodías suaves, palabras que aparentan humildad, frases que suenan espirituales, pero que en su raíz contradicen directamente las promesas del Dios proveedor, del Dios cercano, del Dios fiel. Son coros que repiten con solemnidad ideas como: aunque no tenga nada, aunque me sienta solo, aunque no vea tu mano, seguiré. Como si esas condiciones fueran permanentes, normales, inevitables e incluso deseables para la vida cristiana. Pero ninguna de esas afirmaciones está en armonía con el testimonio de las Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se revela como un proveedor, un protector, un padre que no olvida a sus hijos ni los deja en vergüenza. La imagen del creyente desamparado, eternamente pobre, siempre derrotado, no nace en el corazón de Dios, sino en una teología alimentada por la emoción humana y no por la verdad eterna. Cuando se cantan frases que reafirman la ausencia de provisión o que normalizan la pobreza como parte del camino espiritual, lo que se está haciendo es establecer en el espíritu una mentalidad contraria al reino. En Deuteronomio 28, Dios describe con claridad la diferencia entre la obediencia que trae bendición y la desobediencia que atrae maldición. En el versículo 11 declara: y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿Cómo puede entonces una canción que glorifica la carencia representar correctamente a ese Dios? El Señor es Jehová Jireh, el Dios que provee. Así lo revela Génesis 22:14. Cuando Abraham reconoce que en el monte de la prueba el Señor no lo abandonó, sino que proveyó. Esa revelación se convierte en uno de los nombres eternos de Dios. No es un acto aislado, es un atributo. Y cuando el pueblo de Dios canta lo contrario, cuando entona versos que, en lugar de declarar provisión, exaltan la carencia como una marca espiritual, está negando una verdad fundamental del carácter divino. No se trata de rechazar la humildad ni de promover una fe basada en el materialismo. Se trata de reconocer que la pobreza perpetua, el desamparo emocional o espiritual constante y la sensación de abandono no son banderas de piedad, sino mentiras que impiden al creyente experimentar la plenitud que el Padre ya ha destinado para él.
Jesús lo dejó claro en Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Este pasaje no es solo una declaración poética, es una afirmación espiritual que derriba cualquier argumento de abandono. El creyente no está llamado a vivir como huérfano, no canta desde el vacío, canta desde la filiación. El cristiano no canta para mendigar el amor de Dios, canta porque ya ha sido amado, escogido, sostenido. Por eso, cuando se entonan coros que repiten ideas como aunque no sienta tu presencia o aunque no escuches mi clamor, se está proclamando una separación que la cruz ya anuló. La obra de Cristo en la cruz no solo reconcilia al hombre con Dios, sino que lo posiciona como heredero. Romanos 8:17 declara: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Este estatus espiritual no es simbólico, tiene implicaciones reales. El heredero no vive como un mendigo. El coheredero no canta ruina como si fuera su lenguaje nativo. La alabanza del Hijo debe reflejar el corazón del Padre. Por tanto, cuando una generación entera canta con convicción frases que evocan la escasez, la distancia divina y la falta de dirección, no está adorando en espíritu y en verdad. Está reforzando una narrativa que no viene del trono celestial, sino de una visión empobrecida de la fe. Los salmos, considerados la base de la adoración bíblica, ofrecen un ejemplo perfecto de cómo se debe expresar el dolor o la necesidad sin negar la naturaleza de Dios. David fue un hombre que atravesó temporadas de persecución, soledad y escasez. Pero incluso en sus cantos más oscuros, nunca negó el carácter fiel del Señor. En el Salmo 37:25 escribió: joven fui y era envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta afirmación no nació en un tiempo de abundancia, sino en medio de la prueba. Sin embargo, fue una declaración de fe en el Dios que nunca olvida a los suyos. Hoy, muchos cantan lo contrario. Declaran abandono, proclaman soledad, se identifican con el desamparo como si fuera parte integral de su identidad espiritual. Pero eso no es adoración bíblica. Eso es una distorsión peligrosa. Hay una diferencia inmensa entre cantar desde la prueba y cantar como si la prueba fuera nuestro destino eterno. El creyente puede atravesar el valle de sombra, pero no vive en él. Puede pasar por desiertos, pero no debe construir allí su morada espiritual. Cuando una congregación canta repetidamente frases que refuerzan la idea de un Dios que no provee, que no escucha, que está distante, está proclamando algo que no solo es erróneo, sino que cierra la puerta a la fe viva que atrae la intervención divina. Porque el Espíritu Santo se mueve donde hay verdad, donde hay fe, donde hay una atmósfera que reconoce su naturaleza. Y Él no habita en letras que constantemente lo retratan como ausente, duro o indiferente. La repetición de esas ideas, incluso con buena intención, tiene consecuencias. En lo invisible, cada declaración es una siembra. Y como enseña Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también ségará. Si se siembra pobreza con palabras, se cosecha pobreza en el alma. Si se proclama abandono, se cultiva una identidad huérfana. Si se canta que Dios no escucha, se entrena al corazón a dejar de esperar su respuesta. La alabanza debería ser un campo fértil donde se siembran verdades que activan el cielo. Pero si lo que se siembra son mentiras disfrazadas de espiritualidad, el fruto será desánimo, confusión y una percepción incorrecta de Dios. En el Evangelio de Lucas 12:32 Jesús dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No se trata de pedir lo que no se ha ofrecido.
El reino ya ha sido dado. Pero si las canciones insisten en declarar que no se tiene, que no se ve, que no se siente, se está entrenando al alma para vivir como si la herencia fuera una promesa lejana y no una realidad presente. La alabanza debe alinearse con esa verdad. No repetir frases que contradicen lo que el Padre ya ha entregado. En el tabernáculo de David la alabanza era constante. Día y noche los levitas adoraban con instrumentos y cantos. Esa adoración no era una repetición de miseria, era una proclamación del reino. Era una atmósfera que recordaba a todo el pueblo quién era su Dios. Y esa atmósfera transformaba. La presencia de Dios se manifestaba porque la adoración era dirigida por una comprensión correcta del carácter divino. Hoy la iglesia a veces ha sido llamada a caminar bajo un pacto mejor, con promesas superiores, con acceso directo a la presencia del Padre. Por tanto, no se puede justificar una adoración que proclama escasez permanente, como si la cruz no hubiese sido suficiente para romper el ciclo de la miseria espiritual. El poder de la alabanza no radica solo en la melodía, sino en el contenido, en lo que se proclama, en lo que se establece. Si lo que se canta contradice la Escritura, no puede edificar, no puede liberar, no puede traer transformación. Por eso es urgente examinar las letras, medir cada palabra, considerar cada declaración, no con legalismo, sino con discernimiento, no con miedo, sino con sabiduría, porque la boca que canta ruina cosecha ruina, pero la boca que canta promesa abre los cielos. En Jeremías 29:11, Dios afirma: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta es la voz del Padre, esta es la verdad que debe llenar nuestras canciones. Cualquier coro que contradiga esa promesa está edificando sobre arena. Está repitiendo con música lo que el enemigo ha querido que los hijos de Dios crean, que la vida espiritual se trata de aguantar escasez hasta morir. Pero el mensaje del reino no es resistencia resignada, es transformación gloriosa, es una esperanza viva, es una herencia eterna, y la alabanza debe reflejar esa verdad. No se trata de cantar triunfalismo vacío, sino de declarar lo que ya ha sido ganado por Cristo. Se trata de proclamar que la gracia no solo salva, sino que sostiene, provee y fortalece. Se trata de afirmar con nuestra boca que no estamos solos, que no estamos olvidados, que no hemos sido abandonados. Porque el Dios al que adoramos está presente y se complace en el bienestar de sus siervos, como dice Salmo 35:27. Esa es la verdad que debe estar en nuestras canciones. Esa es la alabanza que activa el mover del Espíritu. Esa es la melodía que toca el cielo. Cuando la iglesia canta desde la fe y no desde la carencia, cambia atmósfera. Cuando proclama la presencia de Dios en lugar de su aparente ausencia, abre puertas. Cuando se alinea con la verdad eterna en vez de repetir lo que siente el alma herida, comienza a experimentar la gloria que transforma. Por eso es tan crucial discernir cada coro, porque lo que hoy parece una simple frase, mañana será la fe o la incredulidad que gobierne el corazón. Y lo que gobierna el corazón determina el rumbo. La adoración no debe ser un eco del desánimo humano, sino una trompeta que proclama la fidelidad divina. No debe repetir el lenguaje del mundo, sino declarar la palabra que no cambia. No debe perpetuar la pobreza espiritual, sino invitar al pueblo a habitar en la abundancia del reino. Porque si la alabanza es verdadera, entonces será luz, será puerta, será espada. Pero si está llena de palabras que exaltan la escasez, el abandono o la distancia de Dios, entonces se convierte en una sombra sin sustancia, un sonido sin dirección.
una forma sin poder. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, no en emoción y error, no en melancolía y costumbre, sino en alineamiento con su palabra. Porque en ese tipo de adoración hay vida. Y donde hay vida, no hay lugar para la ruina. No hay espacio para la pobreza como identidad. No hay cabida para un lenguaje que proclame que Dios ha cerrado el cielo, cuando Él mismo dijo: clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. El cielo está abierto. La provisión ha sido dada, la herencia está asegurada. Solo falta que la boca del adorador se alinee con esa verdad y que cada canción proclamada desde el altar sea una afirmación de fe, no una repetición de miseria. Entonces, y solo entonces, la alabanza dejará de ser un simple canto y se convertirá en poder. Muchos de los coros que se entonan con fervor nacen del dolor genuino, de momentos de prueba en los que el alma quebrantada busca una forma de expresar su lucha. Pero el hecho de que una canción surja de un corazón sincero no significa que su contenido sea conforme a la verdad de la palabra. La sinceridad no reemplaza la doctrina. Y cantar con emoción no convierte una declaración errónea en una proclamación santa. Lo que define si una adoración es aceptable ante Dios no es la intensidad del sentimiento, sino la fidelidad a la revelación bíblica. Porque no basta con ser auténtico en el dolor si lo que se declara perpetúa una mentira espiritual. Y esto es justamente lo que sucede cuando se justifican ciertos coros bajo la idea de que fueron escritos desde el quebranto. David también escribió desde el quebranto, clamó, lloró, se lamentó profundamente, pero nunca utilizó su dolor para construir una teología derrotista. Cada salmo que nace desde su aflicción termina apuntando al carácter inmutable de Dios. En el Salmo 13, por ejemplo, empieza con una súplica angustiante. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Pero no termina allí. Concluye diciendo: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Esa es la diferencia entre un clamor espiritual y una canción que solo repite desesperanza. Uno reconoce la realidad del dolor, pero afirma la fidelidad de Dios por encima de las emociones. El otro se estaciona en la herida y la convierte en altar. Y cuando la música se construye sobre ese fundamento, el alma se acostumbra a vivir en ruinas espirituales, creyendo que eso es humildad. La palabra nos muestra que el Espíritu Santo es consolador, guía, maestro y defensor. Su tarea no es amplificar nuestro dolor, sino revelarnos la verdad que nos libera. En Juan 16:13, Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa verdad incluye reconocer que la adoración no debe ser una manifestación de debilidad perpetua, sino una proclamación de quién es Dios, incluso en medio de la tormenta. Cuando se cantan frases que nacen del quebranto sin haber pasado por el filtro del Espíritu, se está declarando algo que no proviene del cielo. Y lo que no viene del cielo no tiene poder para transformar. No todo lo que nace del corazón debe ser cantado. No toda emoción merece convertirse en liturgia, porque el altar no es el lugar para expresar libremente cualquier sentimiento, sino el espacio donde se proclama la gloria de Dios. Por eso, el origen emocional de muchos coros no puede ser la justificación para su uso. La intención no santifica el contenido. Y el dolor no puede definir la teología de una iglesia. Solo la palabra, solo la verdad, solo Cristo. Esa es la única base sobre la cual una canción puede traer vida y no maldición. La verdadera adoración no nace del caos emocional, sino del entendimiento claro de quién es Dios y de lo que su palabra afirma sobre nosotros. Por eso, cuando hablamos de qué sí debemos cantar, no nos referimos a estilos musicales ni a
tales estructuras litúrgicas, sino al contenido espiritual que lleva la letra. Porque lo que proclamamos en medio de la alabanza debe tener un solo objetivo: exaltar el carácter de Dios, declarar su verdad y alinear el corazón del creyente con el cielo. Una adoración que atrae bendición no es necesariamente la más elaborada musicalmente, sino la que está impregnada de escritura viva. Porque cuando una letra refleja lo que Dios ha dicho, se activa en el mundo espiritual una atmósfera que no solo conmueve, sino que transforma. El Salmo 22:3 afirma que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto no significa que Él simplemente se acerca cuando se canta, sino que su presencia se establece cuando lo que se entona está alineado con su naturaleza. No cualquier canto puede cargar esa promesa. Solo aquellos que reflejan su santidad, su fidelidad, su poder y su redención. La alabanza eficaz no repite la situación, proclama la solución. No exalta la herida, exalta al sanador. No gira en torno a la debilidad humana, sino a la suficiencia de Cristo. En Hebreos 13:15 leemos: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esa confesión no puede estar contaminada por la duda, ni por la visión terrenal. Debe ser una confesión que refleje fe, redención y propósito. Cuando la iglesia canta lo que el cielo ya ha dicho, el poder se manifiesta. No hay necesidad de manipular emociones. La atmósfera responde sola, porque el Espíritu Santo se mueve donde la verdad es proclamada con convicción. En Efesios 5:19, Pablo exhorta a hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto no es una sugerencia estética, es una instrucción espiritual. El corazón que canta lo que el Espíritu aprueba se convierte en canal de vida. Una iglesia que canta promesas activa cumplimiento. Un pueblo que proclama la victoria de Cristo vence la opresión. Una voz que entona lo que la palabra establece rompe yugos. Por eso los cánticos deben contener verdad eterna. Frases que proclamen la identidad del creyente como hijo redimido. Letras que afirmen la cercanía de Dios, que celebren su justicia, que exalten su gracia. La adoración verdadera no solo expresa devoción, sino que construye una realidad espiritual basada en el reino. Cuando lo que se canta edifica, entonces también se libera. Porque donde hay verdad, hay libertad. Y donde hay libertad, hay presencia. Esa es la clase de adoración que el cielo respalda. Esa es la canción que trae bendición. La adoración es mucho más que una expresión de fe, es una construcción espiritual que moldea atmósferas, forma pensamientos y define realidades. Cada coro que cantamos, cada palabra que entonamos desde el altar o desde lo íntimo de nuestro corazón, tiene el poder de edificar o desviar, de atraer el favor de Dios o de sellar ciclos de confusión. El verdadero peligro de los coros errados no radica únicamente en sus letras, sino en lo que silenciosamente impiden una adoración pura, poderosa y transformadora. Lo que dejamos de cantar por temor a confrontar errores puede estar retrasando visitaciones divinas, respuestas largamente esperadas y una activación más profunda del propósito individual y colectivo. Cuando no examinamos lo que proclamamos, entregamos el terreno de la alabanza al descuido. Y donde hay descuido, hay distorsión. La gran tragedia de muchos cristianos no es que hayan dejado de cantar, sino que han aprendido a convivir con canciones que Dios jamás inspiró. Han hecho de coros equivocados parte de su lenguaje espiritual, sin notar que cada vez que los repiten, están perdiendo la oportunidad de declarar con poder lo que el cielo espera oír, porque el cielo no responde
a frases conmovedoras, sino a verdades que reflejan su diseño eterno. La atmósfera espiritual se abre con revelación, no con tradición. Esta es una hora en la que Dios está purificando la adoración de su pueblo, está despertando corazones para que canten con entendimiento, para que hablen lo que Él ha dicho, para que se conviertan en instrumentos proféticos que establecen su reino con cada verso. No es tiempo de repetir lo que siempre se ha cantado. Es tiempo de discernir, de elegir, de alinear. Es tiempo de liberar una alabanza que no solo consuele, sino que despierte. Que no solo declare, sino que active. Que no solo emocione, sino que transforme. Dios está buscando voces que no teman soltar lo viejo para abrazar lo verdadero. Voces que entiendan que cantar no es llenar un espacio litúrgico, sino abrir un portal espiritual. Voces que comprendan que cuando el contenido es santo, el poder es inevitable. Porque cuando lo que cantamos refleja el corazón de Dios, no hay desgracia, ni pobreza, ni mala suerte que pueda resistir. Solo queda su gloria. Y cuando su gloria desciende, todo cambia para siempre.